Entre los objetivos de esta clase vamos a tener identificar las principales características de los tipos de choque, aplicar un correcto manejo de un paciente con paro cardíaco, reconocer los esquemas de actuación dependiendo del ritmo y conocer las causas reversibles de paro cardíaco. El shock o choque es un síndrome clínico que se asocia a diferentes procesos, pero básicamente en todos vamos a encontrar hipoperfusión tisular con un déficit de oxígeno, mayor producción de lactato y por lo tanto acidosis metabólica. Tenemos 4 tipos de shocks, los cuales los vamos a comparar en esta tabla viendo sus diferentes características. En el caso del hipovolémico, que está dado porque hay una depresión del volumen intravascular, como se da en las diarreas, en el vómito, en la hemorragia, vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, una presión de llenado ventricular izquierda también disminuido, pero con una resistencia vascular sistémica aumentada. En el caso del shock obstructivo, que se da porque hay un obstáculo en el llenado del corazón, vamos a encontrar en los casos de embolia pulmonar masiva, taponamiento cardíaco o neumotórax a tensión. El gasto cardíaco va a estar disminuido, con una presión de llenado ventricular izquierdo que puede estar disminuido o aumentada, y una resistencia vascular sistémica aumentada. En el caso del shock distributivo, que se da por diferentes causas, como es la sepsis, donde se da el shock séptico, o la anafilaxia, vamos a encontrar un gasto cardíaco normal o aumentado, una presión de llenado ventricular izquierdo disminuida y una resistencia vascular sistémica también disminuida. En caso del shock cardiogénico, que se da porque hay un flujo sanguíneo inadecuado, porque hay un defecto en la función cardíaca y por lo tanto vamos a verlo en un infarto agudo del miocardio extenso, en una insuficiencia cardíaca grave o en arritmias graves. Y vamos a tener un gasto cardíaco disminuido con una presión de llenado ventricular izquierdo aumentada y una resistencia vascular sistémica también aumentada. Aquí también vamos a ver una pérdida de la función contráctil y tenemos que tener en cuenta mucho cuidado con este shock porque el paciente puede llegar a un paro cardiorrespiratorio. Ante un paciente con un paro cardíaco, vamos a empezar llamando al equipo de resucitación completo. Luego de esto, iniciaremos el RCP básico, con las compresiones y las ventilaciones, recordando que es en una frecuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Luego de esto, conectaremos el monitor o desfibrilador al mismo tiempo y valoraremos el ritmo. Una vez que hemos valorado el ritmo, determinaremos si es un ritmo desfibrilable, entre los cuales tenemos la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, si tenemos que es un ritmo no desfibrilable, podemos sospechar en una asistolia
o en una actividad eléctrica sin pulso. Una vez que hemos identificado a un paciente que tenga un paro cardíaco, la primera acción que hay que hacer es llamar al equipo de soporte. Por lo tanto, pedir el desfibrilador. Al llegar, debemos analizar el ritmo. Y en este caso, vamos a darnos cuenta que es un ritmo desfibrilable, es decir, una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. Si este es el caso, vamos a aplicar la primera descarga, la cual, si estamos ante una descarga monofásica, utilizaremos 360 joules. Y si es bifásica, entre 120 a 200 joules. Luego de esto, procederemos a hacer 2 minutos de resucitación cardiopulmonar. Posterior a esto, vamos a analizar nuevamente el ritmo, esta vez sin compresión. Si vemos aún que el cuadro no cede, procedemos a pasar una segunda descarga. Luego de esto, tendremos que utilizar, en caso de monofásica, 360 joules y en caso de una descarga bifásica, entre 150 a 360 joules. Volvemos a proceder a 2 minutos de resucitación cardiopulmonar y analizamos una vez más el ritmo sin realizar compresiones. Si el cuadro no ha cedido, debemos administrar adrenalina, 1 miligramo, la cual, recordemos, podemos utilizar cada 3 a 5 minutos. Si sigue sin ceder el cuadro, lo que tenemos que hacer es una tercera descarga, la cual tendrá la misma intensidad que la segunda. Volvemos a realizar 2 minutos de resucitación cardiopulmonar y luego de esto analizamos el ritmo sin realizar compresiones. Al hacer esto, si el cuadro sigue sin ceder, podemos administrar amiodarona, 300 miligramos. Si no poseemos amiodarona, podemos utilizar lidocaína. Si aún así el cuadro permanece, tenemos que proceder a una cuarta descarga, la cual tendrá la misma intensidad que la segunda y la tercera. Recordemos que debemos realizar un RCP de alta calidad, es decir, presionar fuerte, disminuyendo el tórax más de 2 pulgadas o 5 centímetros, lo más rápido posible y permitir que el pecho se vuelva a expandir, minimizando las interrupciones entre las compresiones y evitando la excesiva ventilación. Si ahora identificamos un paciente con un ritmo no desfibrilable, iniciamos inmediatamente RCP por 2 minutos. Valoramos de esta manera el ritmo y comprobamos si ahora cambia a desfibrilable. Si es así, volvemos al algoritmo anterior. En caso de que no suceda, administramos adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, iniciando la primera dosis lo antes posible. En caso de que no se cambie a ritmo desfibrilable, pasamos ahora a administrar atropina, 3 miligramos como dosis única, y valoramos si ahora el ritmo se vuelve desfibrilable.
Al estar ante un paciente con un paro cardíaco, es importante también identificar aquellas causas que pueden ser reversibles. Para esto tenemos una mnemotecnia, las 4H y las 4T. Dentro de las 4H tenemos la hipoxia, la hipotermia, el hipo o hipercalemia y la hipovolemia. Dentro de la hipoxia la podemos corregir administrando oxígeno en proporciones de 85 al 100%. La hipotermia se debe ser corregida mediante los protocolos determinados para aumentar la temperatura del paciente. En caso de hipo o hipercalemia o algún trastorno metabólico, se deben tomar las medidas correctivas para llegar a los valores normales. Y en caso de la hipovolemia, lo que tenemos que hacer es aportar volumen intravenoso, evitando los sueros glucosados. Para la segunda parte de la mnemotecnia, las 4T, vamos a tener neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos y trombosis. Para el neumotórax a tensión, la medida correctiva será la descompresión más la colocación de un tubo de drenaje. En el caso del taponamiento cardíaco, la primera medida será la pericardiocentesis, que luego deberá realizarse una toracotomía posterior. Para los tóxicos debemos utilizar el antídoto específico. Por ejemplo, en caso de las benzodiazepinas, el antídoto es el flumacenilo. En el caso del metanol, el etanol. En caso de opiáceos, naloxona. Y en caso de acetaminofén, N-acetilcisteína. En caso de que estemos ante una trombosis, a pesar de que no se ha demostrado su uso, se puede llegar a utilizar fibrinolíticos. Para resumir, vamos a recordar acerca de los tipos de shocks. Tenemos shock hipovolémico, distributivo, obstructivo y cardiogénico, cada uno con diferentes características. Ahora vamos a hablar acerca de los ritmos. Recordamos que tenemos ritmos desfibrilables, como son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, donde en caso de necesitar medicación podemos utilizar adrenalina o amiodarona. En el caso, en cambio, de los ritmos no desfibrilables, tenemos la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Si vamos a utilizar medicación en este caso, puede ser adrenalina y atropina. Es importante revisar acerca de las causas reversibles del paro cardíaco. Y tenemos las 4T y las 4H. Dentro de las 4T tenemos el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, los tóxicos y la trombosis. Y en caso de las 4H vamos a tener hipoxia, hipotermia, hipo e hipercalemia u otro trastorno metabólico y la hipovolemia.